Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Buenos días, son las 9:01 de la mañana de este miércoles 10 de mayo del año 2023. En este momento usted sintoniza en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. También usted nos puede sintonizar en su teléfono celular, en su teléfono móvil, como dicen los españoles, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Déjeme que me acicale un poco. Entonces, buenos días. Daniel se ríe. Recibo el saludo, de muy consecuentes oyentes. Miguel Ángel Molina en Temuco, Chile. José E. de Villa en el estado Zulia, a 39 grados. Dios mío. Carlos Nieto, ahora se me perdió Carlos, está en Medellín con Juan Manuel Hernández y Carlos Nieto. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente desde Caracas, que le manda saludos muy especiales a la señora Flor Alicia. Dice por saludada, señora Flor Alicia. Qué bella, qué querida. Un abrazo. Juan Bautista González Rojas, desde una Caracas deslumbrante de luz. Muy bien. Marisabel Vargas está en Palmersville, Tennessee. Jorge Anaya en Viña del Mar, Chile. Carlos Cuevas en Filadelfia. Johnny Vermolen, el Maravino en Madrid. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Laura, Daniel y pues todo el equipo de gente que trabaja aquí en la emisora y aquellas personas que nos escuchan. Laura Rodríguez está en la producción general. Laura, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Feliz miércoles. María Sofía Rodríguez está en Madrid en la producción informativa, pero no hemos podido hacer el contacto todavía con María Sofía, pero ya hizo todo el trabajo hasta ahora. Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días, equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 10 de mayo, es el día de San Antonino de Florencia. Felicitaciones a los antoninos y antoninas. Santa Blanda mártir. ¿Conocía usted a Santa Blanda? Al menos no conozco ninguna mujer que se llame Blanda, lo cual sería políticamente incorrecto en estos tiempos. Yo honestamente creo que blandas propiamente no somos. Ajá. Por algo era mártir. Aquí dice Santa Blanda mártir. No te ahogues, Laura. San Calepodio, presbítero. Calepodio. Dios. San Cataldo de Irlanda. Bueno. Felicitaciones, Cataldo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, continúa menguando la luna en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para trabajar en solitario. Es la luna para recuperar el tiempo perdido. Es la luna para dedicarse a todo aquello que requiera mucha concentración, disciplina. Atención, con esta luna el pesimismo, dicen aquí, puede desbordarse, pero no caiga en esa trampa, Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con finanzas. Dedicarse a construir, es propicia para construcciones de cualquier índole, para adquirir bienes muebles o inmuebles. Y esa luna cambiará a las 10:06 de la noche cuando entre menguante en Acuario, pero de Acuario hablamos mañana. De forma pues que tenemos luna menguante
en Capricornio, Sol en Tauro y Mercurio retrógrado, cuando con este miércoles 10 de mayo del año 2023. Para el día de hoy vamos a conversar con Ángela González de Boa en Nueva York a propósito del veredicto que se dio ayer, donde han encontrado culpable de abuso sexual y difamación a Donald Trump en el caso de la escritora y columnista E. Jean Carroll. Tendrá que pagarle $5 millones. Vamos a conversar también con Tamara Tarasiuk en Montevideo. En la región hay un vacío de liderazgo consistente en derechos humanos. Con eso, el tema de los derechos humanos lo vamos a abordar con Tamara, quien estuvo por muchos años en Human Rights Watch. Con Primitivo Olvera vamos a conversar en Ciudad de México a propósito de la conversación que tuvieron Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. En Quito vamos a conversar con el periodista Néstor Aguilera a propósito del juicio político que le quieren abrir al presidente Guillermo Lasso. Y nuestro foro en esta mañana es para hablar del señor Winston Churchill. Vamos a comparar a Winston Churchill ahora que se están cumpliendo años del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de liderazgo vamos a compararlo con los liderazgos que encontramos hoy en día. Y esto lo vamos a tratar con dos destacados politólogos e internacionalistas, Francisco Belaúnde en Lima y César Niño en la ciudad de Bogotá. El hashtag Ninguno como Churchill. Ninguno como Churchill. Bueno, ya fijaron posición. Hashtag Ninguno como Churchill. Cuando repasamos nuestra efemérides del día de hoy, el 10 de mayo de 1497, Américo Vespucio zarpó en su primer viaje a las Indias. Y 2 años después, en 1499, publicó sus primeras cartas geográficas, también el 10 de mayo. Y el 10 de mayo de 1503, Cristóbal Colón llegó a las Islas Caimán. La bautizaron Isla de Tortugas debido a la cantidad de tortugas que encontraron. Pero el continente se llama América y no Colombia, que es como debería llamarse, por Cristóbal Colón, porque Colón nunca se percató de que él había descubierto un continente nuevo. Él insistía en las Indias. Américo Vespucio fue el que dijo, no, esto es un continente nuevo, y entonces el continente lleva su nombre. Claro, la historia no fue tan sencilla y diáfana como la acabo de contar. Estaba llena de trapisondas, en fin, como suele ser. El 10 de mayo de 1508, bajo las órdenes del Papa Julio II, Michelangelo Buonarroti comienza a pintar los frescos de la Capilla Sixtina. Y siguiendo en el arte, el 10 de mayo de 1612 se casan Shah Jahan con Mumtaz Mahal en la India. Y al morir ella de parto, él ordena la construcción del Taj Mahal como ofrenda póstuma. El 10 de mayo de 1795, José Leonardo Chirino y José Caridad González comandan el levantamiento de negros y zambos en la Sierra de Coro, en lo que hoy es Venezuela, contra los hacendados esclavistas del Imperio Español. Este movimiento está considerado como el comienzo de la independencia americana. El 10 de mayo de 1818 murió Paul Revere, orfebre y patriota estadounidense, el famoso héroe de la cabalgata que fue anunciando la llegada de las casacas rojas. El 10 de mayo de 1869 se termina la primera línea de ferrocarril que atraviesa Estados Unidos de costa a costa. El 10 de mayo de 1889 nació Armando Reverón, pintor venezolano, precursor del arte povera y uno de los más importantes del siglo XX en la América Latina.
El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convierte en primer ministro del Reino Unido, sustituyendo a Chamberlain. Y esto ya cuando tenemos la guerra encendida, la invasión de Dunkerque se había producido, en fin. Al año siguiente, el 10 de mayo, Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, se lanza en paracaídas, cae en Escocia, y él iba en una misión de paz que no conocía ni la había autorizado Adolfo Hitler. Hess era de las manos derechas, o la mano derecha de Hitler. Noticia importante, Laura. El 10 de mayo de 1942 se funda el equipo Cervecería Caracas, que hoy en día es Los Leones del Caracas. El 10 de mayo de 1975, la empresa Sony saca al mercado en Japón la grabadora de videocassette Betamax. El 10 de mayo de 1994, Nelson Mandela, después de luchar años contra el régimen racista del apartheid, jura como primer presidente negro de Sudáfrica. El 10 de mayo de 1894 nació en Ucrania. Claro, dicen siempre se tuvo a Dmitri Tiomkin como ruso porque él nace en los tiempos del Imperio zarista. Pero eso es lo que hoy en día se llama Ucrania, conocemos como Ucrania. Dmitri Tiomkin. Tiomkin fue un prolífico compositor de películas, de música para películas. Creo que 4 Oscars logró llevarse en definitiva. El 10 de mayo de 1899, para seguir con el cine de Hollywood, nació nada menos que Fred Astaire. Y el Fred Astaire, que no solo cantaba, bailaba, actuaba, era un artista realmente completo. Y el 10 de mayo de 1946 nació uno de los británicos más importantes del pop rock de los años 60, Donovan. Son las 9:14 de la mañana, hora de llamar a Hani Martínez Ward al 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos aquí, bueno, siempre para ayudarlos a la hora de un accidente. Yo por lo menos vine a Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad, no sabía el idioma, crucé en la frontera como inmigrante y de verdad que me sentía perdida en todas las leyes. Y sin embargo, eso fue lo que me empujó a mí a ser mi abogada de accidente para ayudar a personas que a lo mejor no conocen el idioma inglés, no conocen las leyes y se sienten perdidos durante el proceso de un accidente. Y por eso estamos aquí. Le explicamos todo en su idioma, en español, para que usted entienda paso a paso lo que hay que hacer después de un accidente. Le ayudamos con el tratamiento médico para que usted se recupere de su salud y pueda trabajar lo más pronto posible. Y bueno, finalmente, obviamente, peleamos por la máxima compensación monetaria después de un accidente. Y esa compensación varía. Podría ser $8,000 en lesiones simples, leves, o hasta más de $100,000, dependiendo de la lesión que usted tenga internamente en su cuerpo. Hani, comentaste algo muy interesante. Cuando tú llegaste a los 14 años, pues no conocías nada, ni siquiera hablabas el idioma. Cuando uno está recién llegado a este país, anda siempre como temeroso. Podré estar aquí, no podré estar allá, podré pisar aquí, en fin. Y recuerdo recién llegados, yo venía conduciendo, nos chocan y yo me bajo y Flor Alicia, mi esposa, va al lado y me dice, no, cuidado, que tú no estás en tu país. Ese hecho de que yo no esté en mi país de origen me va a limitar a la hora de algún reclamo, de ser víctima. No te limita en lo absoluto y por eso es que la gente tiene temor, tiene miedo, hay mitos que desconocen, pero la ley te da 100% derecho, aunque no tengas documentos, aunque no tengas licencia, aunque no tienes seguro. ¿Por qué funciona así? Es una ley que está en todos los Estados Unidos que da derecho a los inmigrantes y a las personas indocumentadas a poder hacer un reclamo por lesiones, mientras sea la víctima del accidente. Y tengo derecho a compensación económica, si fuera el caso. Así es.
Muy bien. Así es. Por eso usted debe tener el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su teléfono celular. 855-DOLOR-55. Repito, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí 24/7 para ayudarle. 24/7. Ese detalle es también muy importante. Muchísimas gracias, Hani. Gracias. El editorial con César Miguel Rondón. En Caracas, la ONG Provea, una ONG defensora de derechos humanos, ha presentado su informe. Y en ese informe, Provea documentó 1.599 casos de tortura entre 2013 y 2022. 1.599 casos de tortura. Estamos hablando del periodo de Nicolás Maduro, quien tomó posesión en el 2013 y sigue despachando allí en el Palacio de Miraflores. La ONG detalló el registro de 91 víctimas de tortura en el año 2022 y 2 muertes vinculadas con ese delito en el apartado de las violaciones a la integridad personal, que totalizó 2.203 casos documentados. La mayoría son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles. Las condiciones de reclusión, no solo de los presos políticos, sino de todos los reclusos en el país, generan este patrón masivo de violación de derechos humanos. Eso dijo la coordinadora del informe de Provea, la socióloga Lisette González. La ONG destaca, además, que la documentación de 1.599 víctimas de tortura entre el 2013 y el 2022 puede estar sujeta a un subregistro, debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo como consecuencia de la disminución de la prensa independiente y el miedo de familiares de víctimas para denunciar los abusos. Indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de tortura. Esto nos ratifica una vez más que el régimen tortura, asesina. Y cuando decimos el régimen, si bien hubo casos fuertes, terribles, en el período chavista, es en el período de Nicolás Maduro donde esta situación se ha agravado de manera considerable, del 2013 al 2022. Y es bueno recordar el informe de la misión de comprobación de los hechos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando vino a Venezuela, que detalló la cadena de mando que conducía a las torturas. Porque la tortura no es solo el asunto del esbirro que tortura, esos que presentó Diosdado Cabello en su programa de televisión. Ellos obedecen órdenes. Y en el caso de las violaciones de derechos humanos, de las torturas, hay que ir hasta lo alto de donde provino esa orden. Pues bien, en ese informe de Naciones Unidas, la cadena de mando comienza con Nicolás Maduro, seguido por Daisy Rodríguez, en tanto vicepresidenta de la República. Y bajando en aquella cadena de mando, figura de manera muy destacada el general Iván Hernández Dala, quien tiene 2 cargos de mucha responsabilidad en esto de las torturas, porque es el jefe de la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde se reportan muchos casos de tortura, pero es también el jefe de la Casa Militar, es decir, el pelotón, el batallón del ejército, no sé cómo se llama militarmente, que se encarga de cuidar al presidente de la República. Es decir, su despacho está al lado del de Nicolás Maduro. No hay que caminar mucho para dar las órdenes del mal. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión
Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Joe Biden y los 4 líderes del partido, de los principales partidos, prácticamente no lograron avances en su reunión de ayer en la Casa Blanca. El personal de The Hill y los funcionarios de la administración, que se reúnen durante los próximos 2 días, ni siquiera están en la misma página cuando se trata de lo que están discutiendo, ni los del Congreso ni los de la Casa Blanca. Los demócratas creen que están negociando un acuerdo de gastos fuera del contexto del límite de la deuda, y los republicanos creen que están negociando un acuerdo de límite de deuda con un componente de recorte de gastos. Después de otra sesión maratónica, esta vez que duró más de 8 horas y media, el Comité de Reglas de la Cámara aprobó anoche una regla para HR2, la Ley de Seguridad Fronteriza. Se espera que el paquete de 213 páginas, una mezcla de proyectos de ley de los paneles del Poder Judicial, Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores, llegue al Pleno de la Cámara a finales de esta semana. Esta votación en la Cámara de Representantes se llevará a cabo justo cuando la Autoridad de Salud Pública del Título 42 expire mañana, 11 de mayo. La legislación emblemática de la Conferencia Republicana de la Cámara reiniciaría la construcción del muro fronterizo del expresidente Donald Trump, mientras se actualiza la tecnología de seguridad a lo largo de la frontera y los puertos. Además, la propuesta exige ampliar la recolección de ADN e información biométrica de los migrantes e imponer nuevas tarifas a los solicitantes de asilo, entre otras cosas. Y hablando del expresidente Donald Trump, ayer martes fue hallado culpable de abuso sexual y difamación, pero no de violación, en el caso de las denuncias de la escritora E. Jean Carroll, de 79 años. Esta es la primera ocasión en la que Trump, de 76 años y quien aspira a un nuevo mandato, es condenado después de dejar la presidencia. Vamos hasta la ciudad de Nueva York, donde está Ángela González, de La Voz de América. Ángela, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, así es, este es el primer juicio que pierde el expresidente Donald Trump. Hay que aclarar que es un juicio civil y que esto pues no conlleva ninguna pena de cárcel. Sin embargo, pues el jurado, compuesto por 9 miembros, lo halló responsable de haber agredido sexualmente a la escritora hacia el año 1996 en un probador de ropas de una tienda por departamentos lujosa en la Quinta Avenida, y pues él tiene que compensarla con $5 millones. El único cargo que el jurado desestimó es el cargo de que hubo una violación. Eso no se pudo probar. Sin embargo, la escritora se mostró muy aliviada con esta decisión. A su salida del tribunal no pronunció palabra. Sin embargo, ha sido una victoria, esto representa una victoria para las mujeres, incluso algunas manifestantes que estaban afuera del tribunal así lo expresaron. Una victoria para las mujeres, y también el abogado Joe Tacopina, el abogado de Donald Trump, a su salida pues dijo que esta decisión la van a apelar. Las bases de la apelación, él quiere que se haga una prueba de ADN al vestido que llevaba puesto la escritora hace más de 2 décadas atrás. La habían solicitado, no se llevó a cabo. Él quiere basar esa apelación en eso. Dijo sentirse de alguna manera una parte de él feliz con los resultados, ya que no se catalogó al expresidente como un violador. Sin embargo, dijo que él no debería tener ninguna responsabilidad civil y piensan preparar esa apelación. Esa apelación, Ángela, es para no pagar los $5 millones.
Así es, correcto. Según lo que expresó el abogado, ha dicho que él no debería ser responsable por ningún tipo de, digamos, en este caso, lo que se ha impuesto, que son los $5 millones. Cabe recordar también que esto es por cargo. Cada cargo que del que el jurado lo halló responsable genera una indemnización, una cifra de indemnización. Algunas son tan pequeñas como $20,000 comparado con a gran escala, y otras van de $2 millones, $1,700,000, dependiendo porque también el jurado encontró que Donald Trump la difamó al decir que mentía y que estaba tratando de vender su libro a través de esta demanda. Ángela, me llama la atención el ADN del traje que ella tenía puesto el día del abuso sexual. Eso ocurrió décadas atrás. Nunca se envió a la tintorería ese traje. ¿Puede haber rastros todavía de ADN para que ese sea el argumento al que se aferre el abogado? Pregunto. Es algo que él mencionó, sí, es algo que llama mucho la atención, sí. Es algo que el abogado mencionó. Sin embargo, como dices tú, son décadas y décadas atrás, pero hay algo que también vale la pena mencionar, y es que décadas atrás no se podía demandar por esto. Décadas atrás no había un recurso legal para las personas que son víctimas de abuso sexual. Sin embargo, recientemente Nueva York abrió esta oportunidad, esta ventana de que las personas víctimas, sobre todo los niños y también los adultos de abuso sexual, sin lo que llaman, sin que se venciera el límite de tiempo, pudiesen interponer estas demandas. Y este fue el recurso que permitió que E. Jean Carroll resultara pues hoy victoriosa con esta demanda. Siguiendo en Nueva York y siguiendo en temas judiciales, los fiscales federales del Distrito Este acusaron al representante republicano George Santos de 7 cargos de fraude electrónico, 3 cargos de lavado de dinero, 1 cargo de robo de fondos públicos y 2 cargos de hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes. ¿Qué ocurre en este caso, Ángela? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, es un caso reciente, es algo de lo que está surgiendo información. Se cree que él vaya a ser arrestado, no es algo confirmado, y podríamos hablar de que es un día donde se ha hecho justicia de alguna manera al conocer esta formulación de cargos y esta investigación federal que ha avanzado, pues porque una vez más, ¿no? Nadie está por encima de la ley. Habrá que esperar sobre lo que se desarrolla. Es algo muy reciente. Esto es como lo mencionaste, esto es en Long Island. Es es otra corte, es otro tribunal que está retirado de Manhattan, porque el congresista representa un área de Long Island. Sí. Y habrá que esperar qué sucede de todo esto. Todo sería una primera formulación de cargos con posibilidad de un arresto, y habrá que esperar qué surge y que se va desarrollando en cuanto a lo que se le va a formular, ¿no? Ya. Ángela, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto. Ángela González, de La Voz de América, desde la ciudad de Nueva York. Son las 10:32 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes, encabezado por la representante Verónica Escobar, demócrata de Texas, está presionando al presidente Biden para que ponga fin a las sanciones de la era Trump contra Cuba y Venezuela, que han golpeado las economías de esos países y contribuido a una oleada de inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Esto es una cita textual de la carta que firman, aparte de la representante Escobar, Nanette Barragán, de California, Raúl Grijalva, de Arizona, y Greg Casar, de Texas. En la carta dicen: los expertos están ampliamente de acuerdo en que las sanciones estadounidenses de base amplia, ampliadas, valga la redundancia, a un nivel sin precedentes por su predecesor,
son un factor importante que contribuye al aumento actual de la migración. Cita textual en la carta que fue publicada por The Washington Post. Lo instamos al presidente Biden a que actúe con rapidez para levantar las sanciones económicas fallidas e indiscriminadas que impuso la administración anterior. 9:34. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. En Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, presidió ayer en el caserío de Juan Frío, fronterizo con Venezuela, un acto en memoria de reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada, en el que participó de manera virtual el exjefe paramilitar Salvador Mancuso, quien pidió perdón por sus crímenes. El acto tuvo lugar en un descampado en Juan Frío, que hace parte del municipio de Villa del Rosario, en el departamento del norte de Santander, donde a comienzos de este siglo las Autodefensas Unidas de Colombia establecieron un centro de operaciones contra la guerrilla y quemaron a centenares de sus víctimas en improvisados hornos crematorios para no dejar rastro de sus asesinatos. Siguiendo en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro instó por afianzar en el ámbito global la cooperación con la OTAN. Y esto generó sorpresa y cuestionamiento en Colombia, debido a que Petro había criticado hace apenas algunos meses a esa organización. De hecho, varios sectores aliados de Petro cuestionaron en su momento la designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN durante la administración de Iván Duque. La Asamblea Nacional de Ecuador decidió continuar el proceso de juicio político y eventual destitución del presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos. Con el voto de 88 de los 116 legisladores presentes, el legislativo adoptó esa resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de 5 días. Y siguiendo con Ecuador, con una garantía monetaria del Banco Interamericano de Desarrollo y un seguro de una agencia del gobierno estadounidense, Ecuador compró parte de su deuda y pudo ahorrar cientos de millones de dólares que destinará a la conservación marina en las Islas Galápagos. El gobierno brasileño ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte de la cantautora brasileña Rita Lee. Rita falleció ayer a los 75 años por cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en el año 2021. La gran Rita Lee. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Los ministros de Finanzas del G7 y los gobernadores de los bancos centrales se reúnen en Japón esta semana para enfrentar una lista creciente de problemas urgentes, desde el riesgo de más quiebras bancarias y la necesidad de reestructurar la deuda hasta la amenaza de un incumplimiento de pago de los Estados Unidos. Muere Armand Soldan, un periodista francés de AFP, tras un bombardeo en el este de Ucrania. Soldan es el 10º periodista que muere en Ucrania mientras desarrollaba su trabajo informativo desde que se dio la invasión rusa. El presidente Macron lamentó la muerte de Soldan. Las fuerzas de Ucrania tienen las armas, el entrenamiento y los planes correctos antes de una contraofensiva esperada, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Vladimir Putin ha decidido denunciar el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, que ya había suspendido y que se negoció durante los últimos años de la Guerra Fría para prevenir que cualquiera de las alianzas presentes en Europa, en aquel momento la OTAN y el Pacto de Varsovia, acumularan fuerzas para una ofensiva rápida. El documento, calificado a menudo entonces como la piedra angular de la seguridad europea, eliminó la ventaja cuantitativa de la Unión Soviética en armas convencionales en Europa al establecer límites iguales en la cantidad de tanques, vehículos,
blindados de combate, artillería pesada, aviones de combate y helicópteros de ataque que la OTAN y el Pacto de Varsovia podrían desplegar entre el Océano Atlántico y los Urales, según recuerda la Asociación de Control de Armas. Mohammed bin Salman, el príncipe de Arabia Saudita, usó su nombramiento como ministro de Defensa en 2015 para intervenir en la guerra de Yemen. Ahora, como primer ministro, el príncipe heredero se ha reinventado a sí mismo en el improbable papel de pacificador regional. La menguante influencia de Estados Unidos ha dejado un vacío en el Medio Oriente que el dirigente de 37 años parece decidido a llenar. El resultado ha sido una sorprendente ráfaga de diplomacia. Después de meses de esfuerzos de alto nivel, la Liga Árabe acordó el domingo readmitir a Siria, poniendo fin a la década de aislamiento del presidente Bashar al-Assad, desafiando las objeciones de Estados Unidos. El regreso de Assad al seno árabe refleja un cambio más amplio que se está desarrollando en el Medio Oriente, donde los gobiernos del Golfo han llegado a la conclusión de que la rúbrica de petróleo por seguridad que ha definido sus vínculos con Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Son las 9:40 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy, hashtag Ninguno como Churchill. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El 10 de mayo de 1940 se convierte en primer ministro de la Gran Bretaña Winston Churchill. Tenía en ese momento 65 años y venía a sustituir al primer ministro Chamberlain, el señor Neville Chamberlain, el mismo que había firmado en Múnich el año anterior aquel tratado de paz que Hitler nunca cumplió. A la fecha de hoy, Churchill permanece pues como uno de los grandes estrategas de guerra, uno de los grandes líderes políticos que ha conocido el mundo moderno. Y en tiempos de crisis de liderazgos, pues más de uno lo compara y dice y añora si tuviésemos un Winston Churchill en la actualidad, ¿cómo sería eso? Pues bien, nuestro foro de hoy, recordando esa fecha del 10 de mayo de 1940, va dedicado al señor Churchill y el liderazgo de hoy. El hashtag que han decidido tanto Floralicia como Laura, las productoras, ya es muy pro Churchill, porque el hashtag es ninguno como Churchill, con lo cual ya fijan posición. Vamos a abordar este tema con el amigo Francisco Belaúnde, destacado internacionalista en la ciudad de Lima. Francisco, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, César Miguel, por la invitación, como siempre, un gusto. Y en la ciudad de Bogotá está el doctor en Derecho Internacional, experto en temas de seguridad y geopolítica, profesor de Relaciones Internacionales, César Niño. César, muy buenos días, muchas gracias por sumarte a la conversación. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente y un gusto conversar con ustedes. A ver, ¿qué hizo Winston Churchill? ¿Por qué a la fecha de hoy sigue siendo un referente? Comencemos con César Niño en Bogotá. Bueno, varias cosas, ¿no? El primer ministro Winston Churchill, pasa la historia por varios asuntos y fue comandar, por supuesto, al Reino Unido en medio de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el punto más, trascendental y tal vez estratégico de la vida de Winston Churchill como primer ministro británico tiene que ver con la victoria de los aliados y, por supuesto, conducir a un Reino Unido y, por supuesto, conducir a toda una isla en términos de victoria sobre Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es interesante ver que Winston Churchill se convierte en el líder de la guerra y no tanto en el líder de la paz.
Eso tal vez es lo que marca un punto de inflexión, un punto de viraje y por supuesto un cambio en la narrativa sobre lo que significaría entonces un liderazgo de un actor democrático en medio de tantos dictadores y autoritarismos en la Europa del momento. A ver, hablaba César Niño, leo este texto publicado en El País de Madrid en 2018, M. Torres. Ya no hay líderes como los de antes, titula. ¿Cómo es posible que un hombre con múltiples defectos y graves carencias, y no solo intelectuales, fuese capaz de dar lo mejor de sí mismo en el momento decisivo y pasar a la historia como el británico más ilustre y uno de los grandes líderes globales del siglo XX? Eso en referencia a Winston Churchill, porque eso era lo que se preguntaba el analista John Simpson en la BBC, porque se sigue, como decíamos al principio, hablando de Churchill. ¿Por qué Churchill trasciende a la fecha? Le repito la pregunta ahora a Francisco Belaúnde en Lima. Bueno, yo creo que tiene que ver efectivamente con el tema de su rol en la guerra, ¿no? Además fue una persona que desde el inicio, como se dice, la vio respecto de Hitler, ¿no? Y cuando se apareció el año 38, en los acuerdos de Múnich, que él criticó, ¿no? Entonces apareció como la persona un poco visionaria, que finalmente vio lo que se venía. Efectivamente, como se dice en ese artículo, que efectivamente lo leí, César Miguel, había tenido hasta ese momento una carrera bastante errática, ¿no? En general, ¿no? Incluso había sido criticado, como se dice en el artículo, por el tema de su rol en la Marina en un momento dado, pero era una persona que evidentemente tenía una gran visión, y él asume la conducción de la guerra, y claro, muchas veces circunstancias extraordinarias como una guerra, ¿no? Hacen aparecer líderes que tal vez alguien tenga un recorrido previo, digamos, que nada que los haga destacar, pero justamente las situaciones extraordinarias hacen surgir actuaciones también extraordinarias, que fue el caso de Churchill, ¿no? Pero efectivamente, después de la guerra, increíblemente, se suponía que las elecciones de unos meses después del final de la guerra, Churchill iba a arrasar, los conservadores iban a arrasar, y no fue así, ¿no? Fueron los laboristas que finalmente ganaron la elección en ese momento, y parecía un poco extraño. Claro, lo que se dice es que en ese momento la gente que lo estaba buscando era salir de los temas, bueno, la crisis. Bueno, obviamente había una situación económica muy complicada después de la guerra, lo cual era lógico, y claro, conozco los detalles de lo que fue la campaña en ese momento, pues uno puede imaginar que tal vez las promesas de los laboristas fueron, digamos, impactaron a buena parte del electorado, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho, ¿no? El hecho de afrontar situaciones muy difíciles, y eso hace la popularidad de la gente. Hablando, por ejemplo, un ejemplo de alguien que obviamente no es un político, ¿no? Y es una persona que, como es el rey Juan Carlos I, que bueno, ahora está bastante desprestigiado, pero recordemos que su popularidad tenía que ver con la actuación suya en el intento de golpe en 1981. Ese papel que tuvo en ese momento le dio una enorme popularidad a Juan Carlos, que se mantuvo, bueno, no solamente eso, pero en gran parte fue eso, que se mantuvo a lo largo de su reinado hasta que comenzó a meter la pata, a cazar elefantes, y todo lo que sabemos después, sí, sí. ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? En momentos clave hay un líder, ¿no? Que surge, y entonces queda, ¿no? Su legado queda. Entonces me parece que es algo parecido. Bueno, hay otras razones, por cierto, pero es algo parecido que ha pasado con Churchill. Interesante. El tema, vamos a procurar definir entonces el tema líder. El economista Yumeir Hake, autor del ensayo Leadership in the Age of Rage, liderazgo en la edad de la rabia o en la época de la rabia, afirma, le cito, ahora mismo el nivel de falta de confianza en nuestros líderes está alcanzando máximos históricos. La propia palabra líder nos parece ahora sinónimo de cretino y de liderazgo de patraña o de cuento chino. Las definiciones tradicionales de liderazgo, las herederas de esa era de los grandes estadistas modernos que va de Roosevelt a Mitterrand, pasando por Churchill y Kennedy, dice Hake, son profundamente defectuosas y se adaptan muy mal
a la realidad del mundo en que vivimos ahora. Allí el señor Jaque desarrolla esta noción de liderazgo. Los verdaderos líderes son optimistas, piden a la gente que dé lo mejor de sí misma y que desarrolle su potencial, suman y no restan, entienden que su trabajo consiste en potenciar la libertad y hacer que la vida de los ciudadanos valga la pena. Las personas que intentan elevarnos, hacernos mejores, son las que merecen liderarnos. En ese contexto, a ver, ¿hay líderes hoy? Churchill llenaba esas definiciones. Le pregunto a César Niño. Pues mira, César, hay varias cosas. Yo creo que hay que hacer una retrospectiva frente a lo que pasaba en el siglo XX, a lo que pasa en el siglo XXI. Yo creo que cada vez hay más crisis de liderazgos y crisis de líderes políticos. Hay muchos políticos, pocos liderazgos, y lo digo por algo fundamental, y es que también la historia se ha encargado, ¿no?, de entender un poco qué significa la palabra líder. Yo creo que más que un líder que hace historia por sus dotes excepcionales como todos los demás, los líderes son hechos por la historia. Y eso es fundamental porque, digamos, para responder tu pregunta, si uno revisa un poco en perspectiva y en retrospectiva, no, pues uno podría decir, si no hubiera ocurrido la Primera Guerra Mundial, no hubiera habido la revolución bolchevique en la Rusia del momento, no hubiéramos tenido un Winston Churchill, un Charles de Gaulle, un Konrad Adenauer, inclusive un Mussolini o un Hitler. Eso significa que también la crisis de liderazgo que a veces nos encontramos en los análisis de historia y de política exterior en los países contemporáneos nos van a reflejar un poco ese contraste. Y es que también la historia hace los líderes y no tanto los líderes hacen historia, ¿no? Los proyectos políticos también son fundamentales. Entonces, cuando uno empieza a ver un poco la idea, uno se va dando cuenta que en efecto los líderes ocupan un lugar especial en la historia, pero también la historia forja los liderazgos, ¿no? Y insisto con algo, y es que en efecto, si bien la idea simplista, ¿no?, del siglo XX europeo, el resultado de decisiones tomadas por pequeños grupos de líderes políticos, paradójicamente el siglo pasado, el siglo XX, el que más ha avanzado la democracia es también el periodo histórico en el que los grandes líderes políticos han tenido más poder. Yo creo que aquí hay algo fundamental y es que hay otro historiador británico, Ian Kershaw, no, principalmente es el conocido por haber hecho una de las biografías más profundas de Adolfo Hitler. Básicamente pretende mencionar que los forjadores y destructores de la Europa moderna son también líderes, ¿no? Un poco como que no solamente el liderazgo es un asunto positivo, sino también que hay una suerte de transformaciones tanto regionales, locales como globales. Lo digo porque los grandes dictadores que operaron a gran escala obtuvieron un impacto global. Recordemos a Lenin, a Stalin, a Hitler, a Mussolini. Luego los que tuvieron un impacto nacional como Franco y Tito, por ponerlo en una perspectiva mucho más regional. Y finalmente los que marcaron el siglo XX europeo. Churchill, de Gaulle, Adenauer, Margaret Thatcher, Kohl en Alemania, por la reunificación alemana, y por supuesto, inclusive me atrevería a decir que un poco Gorbachev, ¿no? Y estos tipos, estos sujetos, esos actores, digamos que suelen tener una nostalgia de liderazgo en el siglo XXI, básicamente porque estos sujetos pensaban en el proyecto de grandeza de sus propias naciones. Y creo que aquí es lo que falta, por lo menos en el siglo XXI. Creo que estamos repitiendo cierto tipo de ciclos, pero no hay, digamos que, una grandeza de las naciones pensada desde los liderazgos individuales para un liderazgo colectivo. Interesante este punto. Me gustaría hoy escuchar una reflexión de tu parte, Francisco, con relación a esto, a los tiempos y los liderazgos. Sí, claro, es un poco lo que decía hace un rato. Hay momentos extraordinarios, efectivamente, que hacen que personas, políticos, asuman un papel, ¿no? Y si son personas efectivamente que tienen las cualidades para ello, en ese momento saltan todas esas cualidades, ¿no? Y queda para la historia, ¿no? Entonces, efectivamente, es verdad, la historia coloca, ¿no? Le permite a personas como Churchill y demás ocupar un sitio extraordinario. Ahora, cuando uno ve ahora lo que está pasando y dice, bueno, ya no hay líderes, en esos momentos la situación ha cambiado, pero en determinados países uno ve que hay políticos que se vuelven sumamente populares, ¿no? Más allá de que sean nefastos o no, que uno los critique y todo lo demás.
Hugo Chávez era sumamente popular, ¿no? Y ha quedado en el imaginario de muchos venezolanos. Ahora, actualmente, Bukele. Claro, Bukele aparece más allá de lo que se piense, de lo que él hace, ese es otro tema, no vamos por ahí. Pero Bukele aparece en un momento donde hay efectivamente el tema de la lucha contra el crimen organizado, en América Latina en particular, que efectivamente es un tema muy grave porque puede generar, pues finalmente, casi generar estados fallidos. Lo estamos viendo en todas partes, en Ecuador, en una serie de lugares. Bueno, no hablemos de Colombia, por cierto, de México, en fin. Entonces aparece este señor, uno puede decir efectivamente es demagogo y todo lo demás, ¿no? Pero claro, toma esta decisión, ¿no? Teniendo un 90% de popularidad, de hacer lo que hizo con todas estas maras, ¿no? Sí. Obviamente, temas de derechos humanos, ¿no? Pero para mucha gente, ¿no? Es lo que había que tomar una decisión y lo están haciendo, y este señor lo está haciendo. Entonces, por lo menos ahora, en este momento, este señor es un líder. Se habla de una posible buquelización de la política en América Latina porque todos tenemos problemas similares. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el sitio que le reserva la historia a Bukele. Pero actualmente muchos lo ven como una referencia. Entonces, claro, el señor puede ser demagogo, hay partes muy oscuras, derechos humanos, la presencia de sus hermanos en la administración pública, no se transparentan contratos, todo eso es bastante, digamos, merece ser, digamos, mirado con mucho cuidado. Pero ahora está respondiendo a una crisis enorme de seguridad en su país, el tema del crimen organizado, que además que también se vive en varios países de América Latina. Entonces, claro, ese señor, de alguna manera uno puede considerar que ahora por lo menos es un líder. No me gusta, a mí personalmente, pero claro, entiendo perfectamente que la gente, pues, sobre todo la gente que tiene que lidiar todos los días con la gente que le cobra cupos, la famosa vacuna que le llaman en otros lugares, ¿no? Chantajes y todo lo demás, pues entiendo que puedan ver a ese señor un líder. Claro, esta reflexión de Francisco Belaúnde nos lleva a una pregunta. ¿El liderazgo es necesariamente positivo? Porque Bukele en este momento llena plenamente esa condición de líder en El Salvador de hoy. Y Hugo Chávez, como lo mencionaste, pues llenó ese espacio al principios de este siglo en una Venezuela bastante desconcertada. Pero me gusta que nos hayamos centrado en América Latina y creo que esa es una pregunta pertinente que podemos responder, abordar al regreso de esta pequeña pausa. Ya volvemos con Francisco Belaúnde en Lima y César Niño en Bogotá con este foro de hoy, hashtag Ninguno como Churchill, 10 en punto de la mañana. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. This is WURN 107.1 FM, Key Largo, Miami, Florida. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:04 de la mañana. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos que están disponibles. Llama al 786-470-9490. 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Florencia? El secretario de Estado Vaticano, César, el cardenal Pietro Parolin, consideró hoy que la misión para detener la guerra en Ucrania anunciada por el Papa Francisco seguirá adelante y reveló que hay novedades, pero que son de carácter reservado. El máximo representante de la diplomacia vaticana aseguró que hay novedades, pero por supuesto están, como dijo, pues,
reservadas y opinó que esto pues va a seguir adelante. Sobre los desmentidos de Kiev y Moscú, tras el anuncio del Papa de la existencia de la misión, Parolin precisó, no fueron desmentidos, dijeron que no sabía nada, pero luego hubo contactos en los que se aclaró por ambas partes de que se trataba en realidad de un malentendido. Gracias, Flor Alicia. Regresamos a nuestro foro, hashtag Ninguno como Churchill. En el año 2023, una película canadiense en francés, Las invasiones bárbaras, ganó el Oscar a la película hablada en idioma extranjero. Y allí la película trataba de la reconciliación de un hijo con el padre. El hijo era un experto en la bolsa y el padre era un modesto profesor de historia. La reconciliación cuando el padre está agonizando por el cáncer. Y el padre, hay un momento en que le dice al hijo, recuerdo, hubo un tiempo en la humanidad en la que, por ejemplo, Jenofonte le daba las buenas tardes a Pericles en una esquina de Atenas, porque Pericles iba a darle clases a Alejandro Magno. Hubo un momento en la historia, por ejemplo, en que en el norte de Estados Unidos se reunieron una serie de mentes brillantes, Adams, Jefferson, Hamilton, y son los padres fundadores de la democracia más consolidada hasta la fecha. ¿Qué tenemos hoy? Decía, por supuesto, citaba a Churchill, Roosevelt, Eisenhower, en fin, ¿qué tenemos hoy? Era la pregunta. Ese es más o menos el espíritu del foro que hemos tenido hoy a propósito de el juramento como primer ministro de Winston Churchill el 10 de mayo de 1940, en el comienzo de la guerra. Ese tipo de liderazgos hoy, ¿en qué terminan? Y en la parte anterior se expuso un tema por demás interesante. ¿Ser líder es necesariamente positivo o hay líderes negativos? Y surgen entonces casos latinoamericanos como Bukele en la derecha o Chávez en la izquierda. ¿Qué tipo de líder es el que puede necesitar la América Latina en general y los países en particular? Le dejo la pregunta a César Niño en Bogotá. Pues César, muchas gracias por darme la palabra en esta oportunidad. Mira, insisto con algo y yo creo que para responderte a qué tipo de liderazgos se necesitan en América Latina, yo insisto con algo y es que no creo que haya liderazgos positivos y negativos. Yo creo que va más allá, que hay líderes que conducen y que tienen proyectos políticos que para algunos son evocados al desastre, otros a la gloria y a la victoria. Y a veces nos damos un poco la idea de entender que los liderazgos, por lo menos del siglo XX, soy un gran nostálgico de los líderes del siglo XX en ese sentido, evocaron más bien a un proyecto político de grandeza. Entonces, para resolver un poco la cuestión que planteas en la mesa, tiene que ver con qué tipo de liderazgo necesita América Latina. Yo creo que América Latina primero tiene que definirse como región. Un líder político tiene que definir de alguna u otra manera qué se va a entender por América Latina. Y es que tenemos un proyecto lo suficientemente fracturado, fraccionado, hay una suerte de desconexiones territoriales sobre los gobiernos, incluso no hay proyectos políticos a largo plazo, y creo que la visión un poco más estratégica y proyectiva sobre lo que significaría un liderazgo en América Latina carece de todo tipo de norte. Es decir, tenemos líderes políticos locales, pero no líderes políticos latinoamericanos. Y eso lleva a entender que a veces confundimos que un presidente es un líder político. Evidentemente es un líder político. No todo presidente es un líder regional. Y creo que la competencia por la construcción de un proyecto latinoamericano sigue en deuda en América Latina. Sigue en deuda frente inclusive a la noción latinoamericana. Creo que hay algo muy paradójico en todo esto, y es que mientras Europa se debatió entre la vida y la muerte durante 2 guerras mundiales, hoy podemos hablar de una Unión Europea con todos sus vejámenes, con todos sus problemas, con todas sus vicisitudes, inclusive con todos sus éxitos también. Una moneda común, el espacio Schengen, unas fronteras que seguramente ya desdibujan un poco la idea física de la frontera, pero América Latina, una región con una historia común, con unos vasos comunicantes históricos en común, es mucho más asimétrica y diferente
entre los estados latinoamericanos que lo que pudo haber sido Europa, que sí evidentemente tiene unas raíces totalmente distintas entre sí. Eso es súper interesante ver porque el proyecto latinoamericano cada vez se va difuminando, cada vez es más difícil hablar de un proyecto latinoamericano, a pesar de que los presidentes de los países de América Latina evoquen constantemente sobre la necesidad de un proyecto latinoamericano. Y creo que eso es interesante. Miremos cómo son los discursos de los presidentes en la OEA, inclusive en las Naciones Unidas. Todos hablan de problemas comunes y compartidos, pero creo que el proyecto latinoamericano no es ni común ni compartido. Muchos afirman que tal cosa como América Latina no existe, que en realidad poco hay en común excepto el idioma entre México y la Argentina, por no dejar afuera, por ejemplo, a Venezuela o a Puerto Rico. En fin, es una discusión que está allí. Pero ciertamente, si México y Argentina no tienen nada en común, seguro tienen más en común que Alemania y España, ¿verdad? Y Alemania y España forman parte viva, muy integral de lo que es hoy por hoy la Comunidad Europea. Todo esto pasa, evidentemente, en la historia por la acción de grandes hombres. Francisco Belaúnde comentó incluso la importantísima aparición que tuvo Juan Carlos I cuando el golpe de Estado de Tejero. Pero de la dictadura a la consolidación hubo nombres importantes, Adolfo Suárez, Felipe González, en fin. Y en Alemania, bueno, por supuesto Helmut Kohl, por no hablar de Konrad Adenauer, hasta el liderazgo final de la señora Merkel. No tenemos nombres así que puedan imantar, que es, creo, la pregunta que se hace el ciudadano de a pie en cualquiera de nuestras calles. Le dejo la reflexión a Francisco Belaúnde. Sí, bueno, efectivamente. Ahora, uno ve a veces políticos latinoamericanos en la época, por ejemplo, del periodo del desarrollismo, en los años 50, 60, claro que no trascendieron tanto, pero que fueron presidentes interesantes, como Frondizi en Argentina, bueno, después también Frei, el padre, por supuesto, Sí, antes, sí, en Chile. políticos que han destacado, digamos, que tuvieron una visión bastante interesante sobre el desarrollo, porque también coincidía efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial, también con este proyecto que venía de Estados Unidos también, ¿no? De la Alianza de las Américas, en fin, un periodo también que no hay que despreciar, ¿no? Políticos que no duraron mucho, que muchas veces fueron depuestos por golpes de Estado, y que sí, también te indican que efectivamente, que tal vez no tenían, tal vez no afrontaron un momento extraordinario que les diera la oportunidad de eventualmente pasar a la historia, ¿no? Como pasaron otros, ¿no? Ahora, líderes, efectivamente, hay líderes. Como decía César, creo que buenos o malos, no importa, son líderes, ¿no? Uh-huh. En América Latina hemos tenido a Perón, hemos tenido a la propia Evita, ¿no? Y claro, mucha gente sitúa el inicio de la desgracia en Argentina en el año 43, cuando hay este golpe de Estado en Argentina, sí, y Perón forma parte de esa junta, ¿no? Y a partir de ahí sabemos lo que vino, ¿no? Ahora, con una visión latinoamericana, bueno, Hugo Chávez se enorgullecía, ¿no? De tener una visión latinoamericana. Él hablaba de Bolívar, que efectivamente Bolívar tenía ese sueño para América Latina. Entonces él pretendió ser también una especie de visionario para América Latina. UNASUR, los líderes que estaban en ese momento de la época de Chávez, todos de izquierda, también veían en la organización UNASUR, ¿no? Como una especie, en el caso de América del Sur, por cierto, ¿no? Una especie de visión latinoamericana. Y ahora en México, este señor AMLO, ¿no? Por supuesto, muy cuestionable. Para nosotros los peruanos ese señor, pues, es absolutamente cuestionable. También, ¿no? Es una persona que por lo demás es popular y también pretende construir, ¿no? Una nueva América Latina, por supuesto, en oposición paradójicamente con Estados Unidos, porque al mismo tiempo tiene una relación con Estados Unidos, es una cosa bastante curiosa. Pero hay ese tipo de proyecto también. Claro, el tema es cuán profundos son, ¿no? Si realmente es una cosa que puede llevar a algo. Entonces sí, hay intentos de una visión latinoamericana, mala, buena, pero que sí se está dando, sí se da de alguna manera en nuestros países, me parece.
A ver, ya estamos acercándonos al final de la conversación. Quiero dejarle a César Niño estos nombres. ¿Qué tenemos hoy por hoy? Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Gustavo Petro. Por Perú pasó fugazmente Pedro Castillo. Alberto Fernández, con la sombra muy incómoda siempre de la señora Kirchner. Lula, por no hablar, por supuesto, de Daniel Ortega, Bukele, el señor Díaz-Canel, con la sombra muy débil ya de Castro, y Nicolás Maduro. Eso es lo que hay hoy en día. ¿Qué puede salir de eso? De eso puede salir una terrible mezcolanza, y discúlpame la expresión, que tiene que ver con populismos. No, los populismos son efectivamente una deformación de los liderazgos. Y eso es lo que tal vez a veces llama la atención en la lectura que hacemos sobre América Latina, ¿no? Desde Andrés Manuel López Obrador de México hasta el sur, inclusive con el presidente Boric, inclusive con Fernández en Argentina. Muy bien como tú haces ese panorama, esa muestra un poco pintoresca de la región. Independientemente de los favoritismos entre la izquierda y la derecha, creo que América Latina es un gran caldo de cultivo de populismos y, por supuesto, de deformaciones políticas. Yo creo que hay algo interesante en todo esto, César, y es que, y perdóname también la expresión, y es que América Latina no conoce la democracia. Es decir, aquí no hay democracias, ¿no? Hemos tenido elecciones democráticas, pero no democracias. En algunos años, Colombia y Costa Rica, ¿no? Inclusive con Venezuela, se jactaban un poco de tener las democracias más longevas del continente. Pero es que la democracia no tiene que ver solamente con ir a las urnas, sino con la calidad de la democracia. Y creo que hay unos grandes problemas en todo esto, y es que no, como región, no conocemos un proyecto político de democracia, ¿no? También tiene que ver incluso con la importación de conceptos, la importación de modelos que a veces me da la impresión que no son correspondientes con la realidad territorial y latinoamericana que nos enfrenta a todos en el día a día, ¿no? Tenemos unas grandes desconexiones entre lo que piensan los entre comillas, líderes políticos latinoamericanos con las demandas ciudadanas de las poblaciones en América Latina. Y yo creo que hay algo interesante en todo esto, y es que hemos tenido más caudillos, más populistas que líderes democráticos. Así es. Francisco, ya para concluir, por favor, una reflexión de cierre. Francisco Belaúnde. Sí, efectivamente, el populismo efectivamente es lo que caracteriza a América Latina, ¿no? Es verdad, es lo que hemos tenido hasta ahora, y no hay pues alguien que se eleve, ¿no? Que se eleve un poco más allá de eso, pero como decía hace un rato, hay líderes interesantes que han surgido en la historia de América Latina, pero que no han tenido mucho relieve, ¿no? Que finalmente la historia no les dio, digamos, un papel que hubieran podido tener, que tal vez lo merecían, ¿no? Y efectivamente más éxito han tenido efectivamente demagogos, ¿no? Que responden a impulsos, a desesperaciones, ¿no? Y que son finalmente los que han estado llenando un poco las páginas de la historia reciente de América Latina, no reciente, ya hace bastante tiempo, ¿no? Que han respondido a su estilo a expectativas de la gente, ¿no? Es verdad, nos falta, necesitamos líderes, no sé si la historia actual puede permitir ese surgimiento, pero en todo caso necesitamos efectivamente ese tipo de personajes que en Europa, ¿no? Se han dado con bastante frecuencia. Muchísimas gracias a Francisco Belaúnde en Lima. Gracias, Francisco. Gracias a ti, César Miguel. Y muchísimas gracias a César Niño en Bogotá. Gracias, César. A ustedes, gracias por la invitación. Un placer conversar. Gracias. El hashtag del foro de hoy, ninguno como Churchill, y son famosísimas las frases de Churchill, algunas que denotaban muchísimo sentido del humor. Cuentan que en la campaña electoral donde terminó perdiendo Churchill, se le acerca a una votante y la votante le dice, él se le acerca pidiendo el voto y la votante le dice, antes que votar por usted yo prefiero votar por el diablo. A lo que Churchill le respondió, me parece muy bien, pero ya que su candidato no se lanzó, ¿qué tal si vota por mí? Hay muchas citas en ese sentido.
En este diario argentino, La Nación, hacen este listado. El éxito consiste en poder ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo. ¿Tienes enemigos? Bien, eso significa que defendiste algo alguna vez en tu vida. Esta me parece muy buena. Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Esa se ha hecho muy popular. Existen 3 tipos de personas. Aquellas que se preocupan hasta la muerte, las que trabajan hasta morir y las que se aburren hasta la muerte. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra nos pueden matar una vez, en política muchas veces. En fin, Sir Winston Churchill. 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:25 de la mañana. En nuestro foro hablábamos de liderazgo, la carencia de liderazgo o liderazgos no precisamente para verlos en positivo. En la región hay un vacío de liderazgo consistente en derechos humanos. Esa frase le pertenece a Tamara Tarasiuk. Tamara, hasta no hace mucho, estuvo haciendo una labor extraordinaria en Human Rights Watch en las Américas. Y ella ahora se ha incorporado al diálogo interamericano para dirigir el programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho. Vamos a Montevideo para conversar con Tamara Tarasiuk. Tamara, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Siempre un gusto hablar contigo ahora desde mi nuevo trabajo. Enhorabuena por ese nuevo trabajo y por esa nueva responsabilidad, Tamara. Muchas gracias. Cuando dices, Tamara, en la región hay un vacío de liderazgo consistente en derechos humanos, ¿a dónde estás apuntando? ¿Qué quieres decir con esto? Mira, yo creo que estamos en una región donde enfrentamos enormes desafíos en materia democrática y de Estado de Derecho. Y en materia de política exterior en la región, lamentablemente siguen primando las ideologías. Y no hay, tal vez con la excepción de Chile, que enfrenta el gobierno de Boric enormes problemas a nivel interno, pero en su política exterior ha mantenido una postura consistente cuestionando abusos cometidos por gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Salvo el caso de Chile, en la región no hay gobiernos que tengan esta postura de principios y la realidad es que cuando hablamos de violaciones de derechos humanos y ataques a las instituciones democráticas, nos debería dar igual cuál es la ideología de la víctima y del victimario y desgraciadamente eso no se ha traducido en la práctica en la región. ¿Por qué no se ha traducido en la práctica, Tamara? Creo que porque priman otros intereses, ¿no? Yo creo que no es un problema hablar con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega o con Díaz-Canel. El problema no es entablar una conversación con quienes dirigen regímenes autoritarios. La pregunta es de qué se habla, ¿no? Y el contenido de la conversación tiene que estar basado en la realidad que enfrentan quienes viven en estos países y no ha sido así. Y no es solamente con gobiernos de izquierda, tenemos también el fenómeno de Bukele en la región que ha generado un modelo de exportación de una política de seguridad que se vende como una política de seguridad efectiva, y si bien ha bajado los índices de homicidios o de extorsión en el país cometidos por las maras, que es una preocupación
genuina y legítima del pueblo salvadoreño ha sido a costa de gravísimas violaciones de derechos humanos. Y tampoco hay en la región una crítica consistente a eso, sino más bien se recibe con beneplácito que exista alguien que esté haciendo algo por la inseguridad que tanto le preocupa a la gente, ¿no? Y esto es un problema, porque deberíamos, y los gobernantes deberían medir a todos con la misma vara. Fíjate, Tamara, en los años 60, cuando Fidel Castro empieza a exportar la revolución, Rómulo Betancourt toma la iniciativa, presidente de Venezuela en ese entonces, desde la expulsión de Cuba de la OEA hasta algo que en política exterior se bautizó como la doctrina Betancourt, y consistía en que Venezuela no tenía relaciones ni diplomáticas ni comerciales con ningún país latinoamericano gobernado por una dictadura. Era, digamos, una manera de establecer una estrategia, una línea política. Hoy por hoy, por ejemplo, vemos todos los desmanes de Daniel Ortega en Nicaragua, que hasta le quita la nacionalidad a sus opositores, y el resto del continente, sea de izquierda o de derecha, permanece en silencio, indiferente. ¿Qué pasa allí, Tamara? Mira, lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua es cruel, ¿no? El hecho de quitarle la nacionalidad a 317 críticos opositores demuestra lo lejos que está dispuesto a llegar. Y es un llamado a atención. Hubo una reacción en la región cuando fueron expulsados 222 expresos políticos de Estados Unidos, y luego se olvidó nuevamente lo que ocurre en Nicaragua. No, yo creo que deberíamos concentrarnos en hablar sobre qué está pasando en las dictaduras de la región, pero también en los gobiernos autoritarios, y no entrar en la discusión, distraernos con la discusión sobre quién está invitado a una reunión. Mira, cuando fue la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el año pasado, la discusión giró en torno a si iba a ir o no iba a ir un representante de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba. Y en vez de hablar de qué es lo que estaba ocurriendo en esos países. Ahora, en julio, se va a llevar a cabo la cumbre de la Unión Europea, CELAC, con líderes de América Latina, y representantes de la Unión Europea han dicho que ellos van a invitar a todo el mundo, no saben qué nivel de representación, pero que todos van a estar sentados a la mesa. Bueno, la pregunta ahora es de qué van a hablar en esa conversación. O sea, ¿va a haber una discusión sobre derechos humanos, sobre democracia, sobre Estado de Derecho, o solamente se va a tener una discusión sobre reanudar relaciones comerciales y cuestiones económicas? Y obviamente el tema de la pobreza, de la desigualdad es grave en América Latina y hay que abordarlo, y cualquier ayuda que pueda venir de tanto de Estados Unidos como de Europa o de Canadá para estos temas es importante, pero no hay que por eso perder de vista la discusión sobre cómo fortalecer las instituciones democráticas que hoy en buena parte de la región están en jaque. Ya. Interesantísimo eso. Bueno, ojalá te escuchasen los que asistan, los líderes que asistan, para poder plantear seriamente estos temas de derechos humanos. Tamara, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Un buen día para todos. Tamara Tarasiuk, directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano en Washington, D.C., en este momento nos habló desde Montevideo. El reloj indica 10:32 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. El equipo de trabajo se compromete a que cada uno de sus clientes logre el objetivo planteado. ¿Necesitas asesoría para inmigrar? Entonces no lo dudes, llama
al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Ayer se dio la conversación, el encuentro virtual entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, con una agenda cargada, densa, la inmigración, el tráfico de las drogas químicas, los problemas en la frontera, en fin. ¿Qué salió de esta conversación? Vamos hasta Ciudad de México. Allí está el periodista Primitivo Olvera, coordinador de información de W Radio. Primitivo, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César, muy buenos días a toda tu audiencia. Pues sí, una llamada esperada por la coyuntura que está viviendo la relación entre México y Estados Unidos. Desde hace ya varias semanas, una confrontación verbal en torno a la producción y al tráfico de fentanilo. El gobierno de México ha insistido en que en nuestro país no se produce fentanilo, aunque hay elementos que nos dicen otras cosas. Vamos, en México se reciben los precursores químicos y se elaboran ya la parte final de esta droga que ha invadido a Estados Unidos. Ha habido una fuerte discusión entre los gobiernos de ambos países. Finalmente, el tema de ayer, durante esta entrevista, esta reunión virtual que sostuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, terminó con un acuerdo para crear una comisión con el objetivo de atender el tráfico de fentanilo y también el tráfico de armas. Esto después de que hace unas semanas una comisión mexicana viajara a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses. Pero sin lugar a dudas, el tema principal de este encuentro virtual fue el tema migratorio, y es que estamos en la víspera, como ya tú lo has comentado y como se ha comentado en diferentes medios de comunicación, del fin de famoso título 42, esta medida impuesta durante la administración de Donald Trump, que permitía la repatriación inmediata de miles de migrantes indocumentados. Bueno, en ese sentido hay también un compromiso vago en torno al tratamiento con humanismo del fenómeno migratorio. Sin embargo, lo que priva en realidad es un tema que lo podríamos describir quizás con dos palabras: incertidumbre y caos. Incertidumbre porque cada vez se acumulan más personas que intentan llegar sin documentos a los Estados Unidos, cada vez se acumulan más en las comunidades, en las ciudades de la frontera entre ambos países. Hay quienes estiman que hay 150,000 personas esperando a que se den las condiciones, y esto estoy hablando a esperar el próximo viernes prácticamente, para intentar cruzar a Estados Unidos, y esto provoca una auténtica situación de gran tensión. Eso solamente en el norte de México. En el sur del país, en Tapachula, Chiapas, el principal punto de cruce fronterizo en la frontera con Guatemala, hay 40,000 personas que están intentando entrar a México para cruzar y llegar a Estados Unidos. Ayer Biden, según fuentes de la Casa Blanca, confirmó que lo que se espera en los próximos días será un estado de caos en la frontera y que tendrá que solucionarse conforme avance el tiempo. El hecho es que las estaciones migratorias, los albergues están a tope, y también todas las oficinas encargadas de gestionar la repatriación de los migrantes. Estamos en una situación verdaderamente crítica que se ha acumulado durante los últimos años, que se reforzó, que se agravó con el tema de la pandemia. Y en México, cuando hablamos de humanismo, bueno, pues está ahí pendiente todavía la forma en que las personas migrantes están siendo tratadas por autoridades y también, hay que decirlo, por las bandas del crimen organizado. Hace unas cuantas semanas, y fue una nota de alcance mundial, pues se dio a conocer esta tragedia en Ciudad Juárez cuando 40 personas murieron en un centro de detención, un tema que sigue sin resolverse. El titular del Instituto Nacional de Migración
Francisco Garduño, ha sido ya vinculado a proceso, acusado formalmente de ejercicio indebido del servicio público, y lo increíble es que sigue ahí, sigue en su puesto sin que nadie pueda hacer nada. En fin, una situación compleja, una situación, y repito, de incertidumbre y con el caos que ya se vive, pero que podría agravarse. Primitivo, llegaron a un acuerdo, formar una comisión para tratar el tema del fentanilo y el tráfico del fentanilo y el tráfico de armas, los dos presidentes. Uno suele recibir con cierto escepticismo esas noticias de comisiones, pero con relación al tema realmente grave en este momento, que es el tema migratorio, sobre todo cuando mañana se suspenda el título 42, no llegaron a ningún acuerdo, ni siquiera a entablar una comisión. Bueno, no hay un acuerdo formal en cuanto a entablar una comisión, simplemente se habla de reciprocidad, de generar una mayor coordinación, de generar también un mayor entendimiento para atender este fenómeno, algo que es muy complicado porque existe, insisto, todavía una gran desinformación, no hay claridad sobre cuál va a ser el papel de México. Evidentemente, seguiremos recibiendo a las personas que serán expulsadas de Estados Unidos, aunque ahora con la figura de la deportación. Ya no serán traídos en caliente. El problema, me parece, es que más allá de los acuerdos, más allá de los compromisos, ya existe un problema. Y el problema es que los albergues, los campamentos prácticamente que hay en toda la frontera están rebasados. Las autoridades no tienen la capacidad y tampoco han mostrado la pericia, la habilidad para manejar el fenómeno migratorio durante los últimos años. Hay que recordar, César, que estas olas migratorias vinieron a recrudecer a partir del 2018 y a la fecha no ha habido una respuesta adecuada del gobierno mexicano y, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, según como se puede percibir en México, es quien dicta las normas, quien establece las directrices, y México actúa en consecuencia. Primitivo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, muy buen día. Primitivo Olvera es coordinador de información de la W Radio allá en Ciudad de México. Según MSNBC, ayer martes arrestaron a 11,000 personas cruzando la frontera. La cifra me parece un poco exagerada, pero es lo que ha dicho MSNBC en este momento. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En fin, son las 10:46 de la mañana. Leíamos temprano en las noticias de América Latina la situación en el Ecuador. La Asamblea Nacional de Ecuador decidió ayer martes continuar el proceso de juicio político y eventual destitución del presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos. Con el voto de 88 de los 116 legisladores se adoptó esta resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de 5 días. A ver, ¿será destituido el presidente Lasso? ¿En qué situación se encuentra en este momento? Vamos a la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está Néstor Aguilera de La Voz de América. Néstor, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. César Miguel, como siempre, es un placer conversar contigo. Buenos días. ¿En qué situación se encuentra en este momento el presidente Lasso? En una situación muy difícil, te diría, porque apenas 4 votos de una asamblea de 137 representantes son los que separan al presidente de la República del Ecuador
de una eventual censura y destitución. Mucho ojo, que eso podría producirse en cuestión de pocos días más de confirmarse ya tan solo la fecha en la que el Pleno de la Asamblea Nacional será convocado por su presidente Virgilio Saquicela y poder seguir avanzando en este extenso, largo proceso, aproximadamente 5 meses ha demorado el legislativo en llegar hasta donde finalmente se encuentra el día de hoy. Recapitulando un poquito, César Miguel, lo que sucedió el día de ayer, se alcanzaron 88 votos y es 92 la cifra que se necesitaría para eventualmente destituir al presidente de la República, lo cual en este momento también está sujeto a una serie de negociaciones políticas. Por un lado, y se ha denunciado desde la oposición, que el gobierno, a través del ministro Henry Cucalón, el ministro del gobierno, estaría eventualmente tratando de conseguir voluntades, llámese asambleístas, que cambien su posición, pasarse de la oposición hacia la visión cercana a la del gobierno de Guillermo Lasso. Esto, al momento, también genera dudas. ¿Por qué? Porque por el otro lado, esos 4 votos que le restan a la oposición para llegar a los 92 que permitirían eventualmente censurar y destituir al presidente de la República, también podrían estar sujetos a las negociaciones políticas, ya que este día domingo la Asamblea Nacional cumple su mitad de periodo y habrá renovación de los puestos directivos, presidente, 2 vicepresidentes, Consejo Administrativo de la Legislatura, pero además las presidencias y vicepresidencias de las comisiones permanentes. Entonces, de lo que se habla es que la negociación política puede ser o va a ser clave, puede ser determinante para saber hacia qué lado se inclinan esos votos, César Miguel. Cuando dices oposición, ¿de quiénes estamos hablando? ¿El correísmo, por ejemplo? ¿Algún otro sector? ¿Quiénes son? Es bastante interesante esto que te voy a decir, César Miguel. A ver. Existe una alianza a nivel legislativo entre el correísmo a través de Unión por la Esperanza, así se llama el bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, y organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano, que tiene una clara visión de derecha. Esto para muchos llama la atención porque si nos ponemos a ver, ideológicamente no coinciden sus posturas tanto de izquierda como de derecha, pero ellos mantienen una alianza. Algunos asambleístas del bloque del Partido Social Cristiano se han ido separando en los últimos días, 4 al menos de manera pública han expresado su decisión de retirarse de ese bloque. Además, hay sectores que no están alineados necesariamente con organizaciones políticas como la izquierda democrática, porque algunos han votado a favor de la destitución, es decir, por el lado de la oposición al presidente de la República, pero hay otros que también, siendo partido izquierda democrática, el día de ayer se abstuvieron o se mostraron a favor de la posición del gobierno. Ojo, a pesar de que el gobierno tiene una visión más hacia la derecha. Y hay organizaciones como Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que también tiene un bloque numeroso, que podría ser determinante, y el día de ayer también se ha producido una situación similar a la de la izquierda democrática. Por eso el panorama es muy incierto, César Miguel, y creo yo que esa es la gran conclusión a esta hora y en este momento de lo que podría suceder la próxima semana. Me atrevería yo a decir que muy probablemente entre lunes y martes se lleve a cabo la sesión de la Asamblea Nacional en la que cada uno de los asambleístas podrá participar durante un tiempo máximo de 10 minutos y a partir de entonces ya podría producirse la siguiente semana asimismo la votación respecto a este proceso de juicio político. Néstor, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Como siempre es un placer, César Miguel. Néstor Aguilera, de La Voz de América, desde Quito, 10:52 de la mañana. Fe y Alegría celebra 68 años trabajando por la educación en Venezuela y queremos invitarte a apoyarlos comprando su rifa anual de manera virtual. Quienes quieran participar y están fuera de Venezuela, solo tienen que ingresar a www.rifa.feyalegria.org. Repito, www.rifa.feyalegria.org y allí pueden comprar sus tickets. Con tu aporte, colaboras directamente con la educación de más de 115,000 estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría.
115,000 estudiantes. Abre tu corazón y participa de la rifa desde cualquier lugar donde te encuentres. www.rifa.feyalegría.org. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿cuáles son las noticias, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la tasa interanual de inflación en Estados Unidos volvió a bajar en abril por 10º mes consecutivo y se situó en 4.9%, una décima menos que en marzo, según los datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales. La tímida bajada de una décima se produce tras la caída de un punto de marzo con respecto a febrero, que fue el descenso más fuerte desde que el indicador comenzó a disminuir en julio del año pasado. 4.9% es la cifra más baja desde mayo de 2021. En términos mensuales, sin embargo, los precios continúan su racha alcista y subieron 4 décimas. También, como hemos estado siguiendo en las noticias durante la mañana de hoy, el congresista republicano por Nueva York, George Santos, fue arrestado e imputado por 13 cargos hoy, según informó el Departamento de Justicia. Los 13 cargos tienen que ver con delitos de fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, según el documento oficial que está para la vista pública. Santos comparecerá hoy mismo en la tarde ante un juez federal en el distrito de Central Sleep, en el condado de Suffolk, al este de Nueva York. Preso está entonces el señor Santos. Está detenido, arrestado. Dios, ese es un personaje de verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya veremos qué ocurre con el señor George Santos. Por cierto, César, que en el programa de televisión vamos a tocar ese tema hoy y esto impacta... El programa de televisión es En Conexión por TVV Network. Exacto. Y esto impacta mucho en esta... me conecta con esa noticia que vamos a trabajar y es cómo ha disminuido en la percepción de los estadounidenses la credibilidad del Congreso. Este tipo de hechos, como los que estamos contando, la discusión en donde no se ponen de acuerdo por el techo de la deuda y el tema de la poca credibilidad que tienen algunas figuras dentro del Congreso, impacta negativamente la percepción que se tiene de los políticos aquí en Estados Unidos, cosa que sabemos los venezolanos es muy peligrosa. Mitt Romney, el veterano, el líder del Partido Republicano, le dijo en el Congreso a Santos, "You don't belong here". Usted no pertenece aquí. Gracias, Flor Alicia. Hoy es el Día Internacional de los Arganes. No los haraganes, sino los arganes. ¿Sabe usted qué es un argán? Pues el argán es un tipo de planta, un tipo de árbol que solo crece en Marruecos. Es el Día Mundial contra el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones, vasos sanguíneos, de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados. Es también el día, esto es en Venezuela, el Día Nacional del Artista Plástico, y ello porque es el natalicio de Armando Reverón. Son las 10:56 de la mañana. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.